Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Comunidad Creativa de Educación Libre. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuernavaca y el día de hoy nos vamos a contactar a la Ciudad de México. Y como ustedes han podido ver en nuestro canal de Facebook, el día de hoy vamos a hablar de un tema pues bastante interesante y muy importante. Hablar de nuestros jóvenes, hablar de una generación que está causando pues mucha polémica y mucho revuelo, y estamos hablando de la generación de cristal. Si me permiten, antes de iniciar, quisiera presentar a nuestros dos invitados que ya los hemos tenido anteriormente aquí en Comunidad Creativa. Y pues, permítame un segundito. Muy buenas noches, Miguel Ángel y Eduardo, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Ok, bueno, pues, perdón, Eduardo. Aunque ustedes ya los conocen, ya los han visto junto con nosotros en anteriores transmisiones, quisiera mencionar algunas cosas de nuestros invitados. Eduardo Cadena es esposo, padre y consejero. Estudió Ingeniería Bioquímica y Psicología. Es certificado como terapeuta cristiano por Sison y como terapeuta en EMDR por el EMDR Institute USA. Y pues muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo. No, pues es un gusto poder estar aquí. Y también está con nosotros Miguel Ángel Alcarria. Él es psicólogo con más de 10 años de experiencia en el ámbito clínico. Él es escritor, conferencista y colaborador habitual en la sección La Psicoteca del programa La Voz de César Vidal. Actualmente es presidente de la Asociación de Psicólogos a nivel internacional y comunicador en el podcast El futuro es de los valientes. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, y si me permiten, quisiera hacer una breve lectura con respecto a lo que hoy vamos a platicar en esta noche. La generación de cristal es un término que se utiliza para describir a la cohorte de personas nacidas aproximadamente a partir de mediados de la década de 1990 hasta principios de los años 2010. Esta generación ha sido caracterizada por una serie de atributos y tendencias socioculturales que han surgido como resultado de la crianza, la educación y las experiencias que han vivido en un mundo cada vez más tecnológico y cambiante. Y pues bueno, para comenzar quisiera preguntar a quien quisiera responder. Bueno, yo supongo que los dos. Desde lo básico, Eduardo y Miguel Ángel, ¿qué se entiende por generación de cristal en el contexto generacional? Ok, pues generación de cristal es un término más bien mediático. No es una frase o un término académico. De hecho, no es aceptada por muchos académicos, sociólogos, psicólogos, pedagogos. Simplemente es un término mediático. Ya tú lo decías, las razones por la cual fue acuñado, y justamente habla de la fragilidad emocional. Surgió en ese sentido. Habla de la fragilidad emocional, de la poca gestión emocional, la poca tolerancia a la frustración, y en general esa es la connotación del término. Pues sí, coincido. El término de generación de cristal tiene que ver con una generación que se entiende que ha sido sobreprotegida por sus familiares y que por esa sobreprotección pues sufre de baja tolerancia a la frustración, sufre de baja tolerancia a la crítica, cualquier cosa que les empieza a salir mal, pues ya se dan por vencidos, ¿no? Entonces, se sienten heridos con bastante facilidad por las personas que tienen en su entorno, ¿no? Cuando no se cumplen las expectativas que ellos albergan. Ahora, por lo que podemos ir conociendo y observando en las redes sociales,
hay mucha información acerca de esta generación, lo que han mencionado, y hay cosas tanto buenas como malas, míticas posiblemente, pero la generación de cristal tiene obviamente papás. ¿Quiénes son los padres de la generación de cristal? Los padres de la generación de cristal, bueno, la generación de cristal también es como parte de los millennials, la generación Z. Los padres de esta generación son lo que se le llamó la generación X, esos son sus padres, son nietos de los baby boomers. Y en algunos círculos a estos papás, a la generación X, los que criaron a la generación de cristal, se les llama padres de algodón, porque justamente quieren sobreproteger a los hijos. También he escuchado el término de padres helicóptero, padres que siempre están rondando alrededor de los hijos y que han hecho de los hijos como hijos dictadores, por así decirlo, que quieren cumplir los deseos, los caprichos, porque como son papás, y en eso radica lo que han aplicado de padres helicópteros, no son papás que estén aterrizados en el piso, sino son papás que están sobrevolando nada más el área. Entonces son papás que están trabajando, que están ocupados, que están en su propia vida y que no les prestan tanta atención de calidad a sus hijos, y justamente por eso están como sobrevolando, como decimos en México, con un ojo al gato y otro al garabato. Entonces están ahí sobrevolando, pero también sobreprotegiendo, estando presentes, entre comillas, en situaciones donde ven que la vida de sus hijos peligra y quieren evitarles ese peligro. Entonces, de alguna manera, eso es lo que caracteriza a ambas generaciones, ¿no? ¿Ustedes qué generación son, Miguel y Eduardo? Pues yo soy considerado millennial. Ahora hay los centennials, ¿no? Yo soy la generación anterior. Tú Eduardo, me están informando, y perdón, si hay alguna manera de depurar un poquito el audio. Ok, voy a probar No sé. con el micrófono para ver si mejora algo la calidad. Ya me avisan. Okay. Pero bueno, contribuyendo un poco a lo que decía Lalo, y así le damos tiempo para que vaya haciendo sus pruebas, también hay que entender a esa generación helicóptero de padres que él mencionaba. Son padres que nacieron en la década de los 60, de los 70. Muchos vivieron una situación de crisis económica, de carencias, etc. Entonces, sufrieron muchas carencias en su infancia y de alguna forma ese querer dar todo lo que no tuvieron, dárselo a los hijos, pues esa es la gran característica para esta generación centennial de cristal que, bueno, pues lo tiene todo, no está acostumbrada al no está acostumbrada, por tanto, a la frustración, a que sus expectativas no se cumplan y, bueno, pues les estamos haciendo un flaco favor para la madurez, para prepararlos para la vida adulta, ¿no? Yo creo que yo sí, Eduardo. Estoy como en una generación de transición. Yo nací a finales de los 70s, pegadito a los 80s, entonces en esa parte hay gente que me puede ubicar quizá en la generación X y algunos dirán, bueno, pues es la parte entre la transición con los millennials, pero creo que por años de nacimiento estoy más en la parte de la generación X. No sé si ahora se escucha un poquito mejor la calidad del audio. ¿Tú cómo escuchas, Miguel Ángel? Más o menos. Pero bueno, si algo no se entendiera del todo bien, pues ya le pondremos lo auxiliamos. Ok. Subtítulos en español, por favor. Muy bien. Ahora, si yo nací en 1966, soy generación X. 1966 es justo casi, o sea, empezando generación X, empieza en 1965 hasta 1982. La generación millennial va del 81-82 hasta el 96 y la generación Z va hasta el 2010 y después ya tenemos los centennials.
Ahora, como hemos visto algunos aspectos que han mencionado, algo que quisiera que nos ampliaran más es sobre la crianza. Hay una gran diferencia hoy que los padres de la generación que ahora es denominada de algodón y que son sobreprotectores. ¿Cuáles son los factores determinantes en la crianza por la cual la generación de cristal es caracterizada en esta cuestión de la baja tolerancia, la frustración, el reconocimiento o las experiencias hiper exageradas, que, bueno, más bien me refiero a alguna experiencia y la exagera, ¿no? Entonces, la crianza, ¿cómo interviene en la generación de cristal? Yo diría que son personas que han nacido en un mundo ya digitalizado. O sea, ya todo lo puedes encontrar en un dispositivo electrónico. O sea, ya tienen las actas de nacimiento digitalizadas, ya toman clases virtuales. Entonces, la mayoría de los aspectos de su vida ya están digitalizados. Entonces, casi todas las personas que pertenecen a esta generación cuentan al alcance de su mano un dispositivo con una pantalla táctil, ¿no? Un celular, una tableta, una computadora. Entonces, justo nacieron en una época en la que ya había un gran avance tecnológico y justamente por eso es que mundo tecnológico les presenta un mundo fácil, un mundo sin esfuerzos, porque todo se puede resolver con tecnología, todo está al alcance de la mano, todo está al alcance de un clic, pero justamente cuando se enfrentan con situaciones ya de la vida cotidiana, de la vida real, de la vida presencial, entonces eso como que representa para ellos cierto shock, cierto golpe, porque se dan cuenta que no coincide lo que el mundo digital se les ha vendido en las pantallas y lo que ellos pueden experimentar en la vida real. Entonces creo yo que de ahí podríamos, o es una de las cosas de las que también podemos ahí partir, ¿no? Ese sería un factor y después otro es el tema, antes hablábamos de los padres sobreprotectores, pero es que esos padres sobreprotectores a su vez son padres ausentes. O sea, que la protección no implica que se impliquen en la paternidad, sino que se le coartan ciertas actividades, asumir ciertos retos, poder probarse a sí mismos, ¿sí? Pero los padres solamente lo que hacen es proveer necesidades, por lo general, más bien materiales, pero se olvidan de las otras o dan materiales, educativas, de salud, pero se olvidan de las necesidades afectivas, ¿no? Y esas necesidades afectivas no solamente son el refuerzo, de decir, ay, qué bien lo has hecho, que a veces hay mucha preocupación por el tema de la autoestima, sino que también es saber decir no para saber crear una tolerancia a la frustración, saber que las cosas no salen siempre como nosotros las esperamos y fomentar una educación que les permita autosuperarse sin depender de terceras personas. Porque esta generación centennial, que se le llama, pues básicamente para todo depende de los padres. Y esa es una dependencia que ya se creó con la generación millennial. La generación millennial no sale de su casa hasta los 30 o por ahí y no se casa hasta los 35. Y con los Centennial lo que podemos llegar a ver, que todavía no lo estamos viendo porque tienen que pasar algunos años, pero por la vía en la que vamos, pues será algo todavía mucho más intenso. ¿A qué va a llevar a esa generación? A una dependencia, por ejemplo, del Estado en cuanto a necesidades, que el Estado sustituya la figura de los padres y después a una soledad extrema en la avanzada edad, porque es una generación sin hijos. Va a ser una generación sin hijos. Si ya los millennials se casan a los 35 y ya tienen dificultades pues, para poder tener progenie, pues después va a ser mucho más complicado. Y es una Pero forma generación parte también de esa política de reducción de población general, ¿no? Oh, sí, wow. También es una generación que está hiperestimulada, por eso de ahí el título, ¿no? Generación hiperestimulada, porque justamente esas características que se dan de la baja tolerancia a la frustración es por la gran cantidad de estímulos que hay.
Y fíjate, desde que, o sea, es algo bueno que tenemos chicos que ya van a instituciones donde se les da estimulación temprana. Muchos de esos chicos no la necesitan, pero los padres en ese afán de poner tantas actividades y como decía Mike, de darles lo que ellos no tuvieron, los llevan a centros de estimulación temprana sin tener una evaluación, simplemente se les empieza a hiperestimular desde esa pequeña edad. Y luego, en la parte de la alimentación, estamos viviendo en una época donde la tecnología y la industria han revolucionado o echado a perder más bien los alimentos. En unos casos son muy buenos, pero en muchos casos le están agregando azúcares a todos los alimentos. Y bueno, el azúcar es una fuente de energía metabólica, pero cuando tenemos un exceso de azúcar, ¿qué es lo que pasa? Estamos con demasiada energía, estamos siendo hiperestimulados por la alimentación. Entonces, el cereal tiene azúcar, los dulces tienen azúcar, el yogur tiene azúcar, casi todas las bebidas tienen azúcar. Entonces, estamos hiperestimulados por los azúcares. Y luego las pantallas, todo dispositivo táctil, todo dispositivo fluorescente o de luces LED, por definición emiten luz azul. Y esa luz azul justamente lo que hace es que disminuye la producción de melatonina, es decir, nos mantiene alertas, nos hiperestimula para estar acelerados. Entonces, si le agregamos a los factores que ya hemos mencionado, todos los estímulos que vamos captando, que vamos recibiendo desde la pequeña edad y conforme vamos avanzando pantallas, alimentación, estimulación temprana, es una generación que tiene tantos estímulos que no resiste un estímulo más, ¿no? Regularmente en una plática como esta, casi al final de un programa se habla de recomendaciones. Quisiera adelantarme a ese punto. Los padres de familia también hemos entrado y por razones obvias a la tecnología, por el trabajo, por las relaciones sociales que están lejanas y pues esta es la manera más cómoda y más fácil, pero vemos la tecnología desde otra perspectiva, no precisamente como la generación de cristal. Hablabas de la alimentación. A cualquier generación y a cualquier persona de cualquier edad afecta o beneficia la alimentación. Pero específicamente, ¿cuál es uno de los factores más determinantes en la generación de cristal por la cual son altamente sensibles en emociones, sentimientos, y esto que los lleva a la ansiedad y a la depresión? Bueno, pues ahí algo de lo que, ajá, que digo que no sé si a la ansiedad y la depresión, sino a lo que nos ocupa hoy, que es el tema del TDAH, ¿no? Ok. Porque si no, no acabamos. Ok, adelante. Eduardo. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad sí tiene fundamento científico. Pues ha sido catalogado en el DSM. El DSM es el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales. Y muchos de los trastornos pueden tener una base orgánica, pero este manual por eso se llama manual de diagnóstico estadístico. Entonces, hay algunos trastornos que sin tener algún fundamento científico los han metido ahí en el manual por simple estadística, porque los presenta una buena parte de la población, y hay otros que se han quitado por consenso político más que científico. Esto es debatible, ¿no? Pero yo creo que lo que ahora se está diagnosticando, yo creo que puede haber ahí ciertos diagnósticos, pero lo que se diagnostica hoy en día como trastorno por déficit de atención e hiperactividad añadido, mucho tiene que ver con esta parte de hiperestimulación. Entonces, vemos ahí, si vemos desde la óptica de la generación de cristal o los centennials o los niños que ahora están haciendo, que tienen toda esta serie de estímulos. Ahora, si a eso le agregamos la parte de las redes sociales, los algoritmos de las redes sociales están diseñados para que la gente consuma más contenido. Y lo que se ha visto es que antes los contenidos eran más largos. Esta generación ya no tolera unos contenidos tan largos. Ya no toleran ver un video de 1 hora.
se fue reduciendo el tiempo media hora. Ahora TikTok, yo no sé cuánto, yo no tengo TikTok, no sé cuánto es el promedio de duración, pero tengo entendido que es alrededor de 1 o 2 minutos. Bueno, Entonces, puedes subir lo que quieras. Lo que sucede es que de cara a la audiencia, que el editor, que el que sube contenido, el creador de contenido, si quiere más audiencia, pues tiene que crearlo cortito porque si no, no se le quedan viendo el vídeo. Entonces, aunque permite vídeos largos, tipo como YouTube, realmente la realidad es que no se suben vídeos tan largos. ya. Y bueno, ahí lo que generan estos videos cortitos es que cualquier, cualquier video, cualquier estímulo que nos interese, que nos emocione, estimula el sistema de recompensa del cerebro. Y entonces ver videos cortos, justamente por simple tiempo, por estadística, aumenta el número de estímulos que se van a recibir en el cerebro. De nuevo, hiperestimulación. Entonces, ¿qué genera en el cerebro? Un exceso de adrenalina, nos prepara para la acción, o un exceso de cortisol por tanto tiempo que estamos pasando en la pantalla, por la luz azul, entonces, o un exceso de acetilcolina que permite la comunicación. Entonces hay demasiados neurotransmisores. ¿Qué generamos? Un alto estrés en las redes neuronales. Y eso justamente, ¿en qué se refleja? En la parte de depresión, en la parte de ansiedad, en la parte de baja tolerancia a la frustración, no hay una buena regulación emocional. Entonces, y esas, además las notificaciones que van surgiendo en los dispositivos móviles, ¿qué hace? Que reduzca el nivel de concentración o la profundidad de contenido en el que nosotros podemos acceder. Estamos entrenando un cerebro distraído, un cerebro acostumbrado a estar aquí y allá. Y si lo podemos ver en el dispositivo móvil, podemos decir, voy a leer algo en mi móvil, ¿no? Pero me aparece una notificación, me voy a revisar el correo, o me voy al chat, o me voy a... Y entonces ya estoy entrenando a mi cerebro para que esté dividida la atención aquí, allá, aquí, allá, y eso va generando ese déficit de atención, un cerebro distraído, más todos los estímulos, hiperactividad. Entonces, yo creo que mucho de los diagnósticos que se dan hoy en los consultorios por profesionales de la salud mental, y no quiero faltarle el respeto a la profesión, yo sé que muchos lo hacen con mucho cuidado, pero algunas personas avientan un diagnóstico de TDA nada más por decir, yo tengo ojo clínico para verlo, ¿no? Estamos viendo chicos hiperestimulados, chicos con el cerebro dividido, chicos que se han entrenado en las redes sociales, en el cerebro, que no pueden mantener la atención por mucho tiempo. Entonces no son chicos o chicas que tengan un diagnóstico de TDA, son personas que están hiperestimuladas, personas que tienen un cerebro distraído, es lo que pienso yo. Hiperestimuladas y también que necesitan ser hiperactivas para llamar la atención muchas veces de sus seres queridos. Por tanto, eso también fomenta el aprendizaje de esa hiperactividad y la desatención muchas veces tiene que ver con los conflictos que están viviendo en el día a día. Ahora estamos en unas cifras de uno de cada 2 matrimonios se divorcia o 2 de cada 3. Entonces estamos hablando del 50 al 66% de los casados se divorcian, muchos de ellos ya tienen hijos y esos hijos pues viven en muchos conflictos, ¿no? Lo que vivo aquí no lo puedo comentar allá, aguantar críticas de un lado, del otro, hacia la otra parte, toda esa parte emocional con la que tienen que sobrellevar su día a día. No están preparados para eso, tampoco es normal, ¿no? Entonces, sí, existe una gran discusión entre si el TDAH es un trastorno neurobiológico que al final, pues sí, si le haces una resonancia magnética vas a ver esa alteración en el funcionamiento, pero lo vas a ver no siempre porque haya un TDAH, sino por, como decía Eduardo, vas a verlo porque es el resultado, no es la causa, es el resultado del contexto. Entonces, estamos en esa guerra entre lo neurobiológico y el contexto. Tanto así que, bueno, estamos hablando de un sobrediagnóstico, que ese es un tema importante, de en torno mínimo el 60% de los TDAH están sobrediagnosticados. O sea que no son TDAH reales y entonces tendríamos que, como yo digo, siempre que trabajas con un niño, más bien a veces tienes que trabajar con los adultos. El niño es el fruto de las circunstancias que se están viviendo, pero los padres dicen, ay, no, el niño tiene problemas, ¿no? Porque pues es que no sabe conciliar la situación que tiene en casa o en las casas en las que vive.
es que es normal que respondan de esa forma, ¿no? El desequilibrio de noradrenalina contribuye a la falta de atención, a los problemas de regulación emocional, comportamientos impulsivos, pero la noradrenalina no tiene por qué venir de lo neurobiológico, sino que puede venir simplemente por esa estimulación, ese cortisol, por ese sistema de alerta que está siempre activo por un entorno disfuncional. Y el desequilibrio de dopamina está involucrado con el tema de la motivación y el aprendizaje, con los problemas en esa área, pero bien pueden venir de la parte de la sobreestimulación a la que hacía referencia Eduardo. Ahora, hablando de todas estas características y que si las podemos sintetizar de alguna manera en el TDAH o algunos otros trastornos, y estamos hablando de medicación o de terapia, ¿ustedes creen que esta generación es normal que busque estos dos componentes, terapia y medicación? Ya que generaciones anteriores que han recurrido a terapia, pero parece ser que hoy es más recurrente por estas características. ¿Es normal o se han normalizado de una manera errónea que estos niños necesitan terapia y medicación como la salida fácil? Terapia puede ser medicación, pues habría que discutirlo, ¿no? Porque el 60-77% recibe medicación y solo el 30% recibe atención psicológica. Eso ya nos indica mucho esa cultura de la inmediatez de parte de los padres y de los médicos. Me quiero quitar este problema ya encima, ¿no? Obviamente requiere mucho más tiempo el tratamiento psicológico, porque lo que yo siempre digo en el contexto terapéutico es un problema que ha venido desarrollándose durante meses o años. No podemos esperar que ahora venga la varita mágica y en una sesión esté resuelto, ¿no? Pero bueno, ahí seguro Eduardo añade. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la Facultad de Psicología, y justamente veíamos el tema de TDA, y lo que me enseñaron en aquel entonces es que había dos grandes escuelas de pensamiento de cómo trabajar el TDA en los niños. Una gran escuela de pensamiento era la escuela europea y otra era la escuela americana, lo que así se denominaba en términos generales. Entonces, la escuela europea, cuando recibía a un niño con TDA, ¿qué hacía? Ok, vamos a checar el entorno. ¿Cómo están presentes sus papás en casa? ¿El niño está siendo atendido adecuadamente, sus necesidades? ¿Qué cosas le están impidiendo que el niño pueda profundizar en el nivel de atención? ¿En qué tipo de comunidad vive? ¿Qué tipo de alimentación está llevando? ¿Está haciendo deporte? ¿Cómo es el contacto con sus amigos más cercanos? Entonces se analizaban todos esos factores y se veía cuál de esos factores podía incidir o contribuir en mayor medida al TDA, y entonces decían, bueno, mejoremos la relación con sus padres o mejoremos el entorno, mejoremos la calidad y calidez de los amigos con los que se relaciona, y eso enseñaba la escuela europea de cómo trabajar o acompañar al niño con TDA. Por otro lado estaba la escuela americana, y la escuela americana en general, no digo que todos sean así, pero la escuela americana enseñaba, ok, estos problemas se pueden categorizar, hay factores que inciden, sí, ok, se pueden agrupar todos y se puede recibir atención medicamentosa, sí, ok, hagámoslo. Justamente por lo que decía Mike, la inmediatez, esta cultura de todo lo quiero express, todo lo quiero rápido, y papás que ambos trabajan y que no tienen tiempo de involucrarse en sus hijos. La escuela americana más bien lo que dice es, ¿cómo lo arreglo con un medicamento? Démosle Ritalin y con eso lo resolvemos. Entonces, lo que vemos reflejado es eso. Hay gente que puede que quiere acudir a terapia también con la cultura de la inmediatez. Quiero que arreglen a mi hijo ya. O pueden llevar al chico con el psiquiatra para que le puedan recetar Ritalin o algún otro medicamento, que lo que hacen simplemente es alentar la respuesta neuronal en términos generales, y muchos de los chicos simplemente están como
adormecidos, como que con una respuesta más lenta ante el mundo, y lo que hace es suprimir gran parte de los estímulos que le molestan al niño, pero simplemente es medicar un problema, no resolverlo. Y es una irresponsabilidad porque a la larga estos tratamientos finalmente hacen más mella además en un niño que en un adulto, con un cerebro en desarrollo, a la larga van a tener problemas de rendimiento escolar. O sea, a la corta vas a arreglar el rendimiento escolar, pero a la larga vas a tener un problema mayor, porque vas a tener el problema de rendimiento escolar, más además la dependencia a la sustancia, porque estamos hablando que por lo general son derivados metanfetamínicos. Entonces, les estamos dando drogas a los niños, tal cual así. Es el asunto, ¿no? No digo que no haya niños que lo necesiten, pero la opción farmacológica no es la primera o no debería ser la primera, la prioritaria, sino que siempre debería ser, bueno, la última herramienta que guardemos en nuestra cajita de herramientas para el caso, ¿no? Después que ya todo lo demás ha demostrado que no es eficaz, entonces ya hemos demostrado que no es un tema de contexto, es un tema neurobiológico. Pero cuando ya hemos tocado todo lo demás. Ahora, antes de hacerles la siguiente pregunta, bueno, no sé si tú, Mike, conoces el concepto de jarrito de Guadalajara, No. ¿no? Eduardo, sí, ¿verdad que sí? Sí, sí, claro. ¿Estaría bien o mal dicho de decir coloquialmente a esta generación también usar esta frase popular, eres un jarrito de Guadalajara o la generación de cristal es más que un jarrito de Guadalajara? Yo diría que es más que un jarrito de Guadalajara. Lo que yo he pensado es que lo que se ha denominado o mal denominado generación de cristal es una generación que no aguanta un estímulo más. O sea, yo si me pusiera en los zapatos de esa generación, yo podría decir, así se siente estar hiperestimulado. Así se siente estar sensorialmente saturado. ¿Por qué? Porque recibo estímulos sensoriales, recibo estímulos de la publicidad, recibo estímulos de las redes sociales, recibo estimulación temprana, recibo estimulación de los azúcares que consumo en las bebidas, en el cereal, en el pollo, en la carne, recibo estímulos de altas horas que paso frente a los dispositivos móviles o de pantallas táctiles, recibo estímulos de los olores, tantos estímulos sensoriales que recibo, y entonces todo mi sistema sensorial, todos mis sentidos están saturados. Yo no aguanto un estímulo más. Entonces, cuando ya todos mis sentidos están saturados y sobresaturados, ¿qué pasa si alguien viene y me toca? Eso me altera, eso me estresa, eso hace que yo responda con ira, eso hace que yo responda con baja tolerancia a la frustración. O sea, no tolero un estímulo más, no tolero que alguien más venga y me ponga otro estímulo porque mis sistemas ya están comprometidos. Entonces, yo diría que va más allá de un jarrito de Guadalajara, va más allá de eso. Simplemente es una generación que está involucrada sensorialmente con todos los sentidos, con todos sus canales, en todo lo que la publicidad y todos los medios circundantes, la tecnología, la sociedad, todo, quieren meter información, meter estímulos para obtener una respuesta de compra, una respuesta social, una respuesta de adoctrinamiento, una respuesta, o sea, todo mundo quiere obtener algo y hacer ingeniería con todo eso. Entonces, así se siente estar comprometido con todo el sistema sensorial. Entonces, por eso reaccionan de esa manera. Y yo creo que eso nos puede ayudar a entender a esta generación. Ahora, dos aspectos que yo he considerado con respecto a la generación de cristal y que también se puede ver en otros aspectos de la conducta humana, que es la autoestima y el hedonismo. Si ustedes le pusieran un adjetivo calificativo correcto a la generación de cristal, ¿serían alguno de estos dos? ¿Hay un exceso de autoestima o son hedonistas? ¿Estoy yo? Adelante, Mike.
Bueno, yo lo que considero es que estamos criando narcisistas, aunque Ok. parece que en base a lo que hemos dicho decimos, ay, pobrecitos, ¿no? Están sobreestimulados, etcétera. Pero también es verdad que les estamos dando todo lo que quieren. Por tanto, se creen capitanes generales y que todo se lo merecen por su cara bonita. Esto es dicho en lenguaje coloquial para que todos los que nos escuchan nos entiendan lo que es el concepto de narcisista, ¿no? Creen que están por encima de los demás, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte de patrón de grandeza, se sienten más grandes de lo que son, no aterrizan en la realidad en cuanto al tema de su autoestima, quiénes son, cómo son, y no son capaces de valorarse teniendo en cuenta desde un concepto de realidad lo que es sus puntos fuertes y sus puntos débiles, esa necesidad continua de admiración, de refuerzo, de ay, qué bien lo has hecho, está perfecto. Esas palabras de perfecto, de ese tipo de expresiones que usan los padres en principio para no herir su autoestima. Estamos creando una autoestima falsa, una autoestima sin fundamento, que básicamente Artificial. sí, lo que está creando es esa necesidad continua de admiración, porque además creen que se lo merecen, que son la octava maravilla del mundo, ¿no? Y además está esa parte de falta de empatía. Son mis necesidades, yo estoy primero, no concibo que mis padres puedan tener necesidades. Recuerdo el caso de una madre que me comentaba sobre su hija y bueno, es que estábamos viendo un trastorno narcisista de la personalidad sin atender, porque no, al menos no se que yo sepa no se atendió. Y decía, es que vamos, por ejemplo, a una tienda de ropa y ella sabe que a lo mejor, yo qué sé, quedando escasa de pantalones, me voy a comprar un pantalón, pero va ella en la manipulación emocional a decir, ay, qué bonito es esto, para que en vez de yo comprarme los pantalones, le compre eso y después ni siquiera se lo pone. O sea, para que entendamos hasta qué punto está llegando esa parte de narcisismo, ¿no? Y lo estamos empezando a ver en los adolescentes, pero imagínate que estos adolescentes van a ser adultos. O sea, Claro. ¿cómo vamos a tratar con ellos, no? Es algo imposible, ¿no? Porque, por ejemplo, de cara a buscar trabajo, pues consideran que deben cobrar porque ellos se lo merecen y porque ellos se perciben como que son la octava maravilla, ¿no? Entonces, no saben empezar desde abajo, no saben trabajar desde la cultura del esfuerzo, ganarse las cosas. Les va a ser muy difícil a ellos, pero también a la sociedad, porque imagínate si tú fueras el jefe de alguien así, ¿cómo puedes manejar un grupo en una empresa con esas características narcisistas, ¿no? Y el origen de todo esto está en el hogar. O sea, que volvemos una vez más a la importancia de la educación, del contexto, a no sobrevalorar a los hijos, no tratarlos de una forma idealizada, no sobreprotegerlos y bueno, más bien trabajar desde un punto de vista de realidad. Podemos ser cálidos, pero sin sobrevalorar a los hijos de una forma realista. Debemos fomentar que se superen a sí mismos, debemos fomentar la cultura del esfuerzo, algo que hemos perdido por el camino. Podemos amarles incondicionalmente, pero eso no significa que no les podamos exhortar, que siempre les tengamos que motivar, porque hay una tendencia a siempre buscar la motivación y debemos enseñarles a escuchar las críticas porque las van a tener en su día a día. Cuando se presenten a una entrevista de trabajo y les digan, pues mira, es que tengo 30 mejores que tú. Entonces, ¿qué van a pasar? ¿De la cima a abajo del precipicio o qué? O sea, imaginaos a nivel emocional las dificultades que van a tener para gestionarse, ¿no? Increíble. Ahora, podemos considerar que todos los componentes que han levantado esta generación son multifactoriales. ¿Ustedes creen que podríamos determinar cuál es el factor que está en el pináculo que ha impulsado a esta generación a caracterizarse como lo es? O sea, ¿hay algún elemento clave así contundente que no podemos pasar de vista y tener cuidado y decir, esto es lo que los está llevando a esta hipersensibilidad? ¿O
es un conjunto de todo. ¿Sí podemos determinar algo en específico o es un conjunto de todos? Yo diría que el factor que engloba todo es la cultura, porque ya hemos asumido como sociedad todos estos valores. No sé cómo lo vería Eduardo, pero el factor crucial es la cultura. Debemos cambiar la cultura de nuestra sociedad occidental. Y sí, tiene que ver con esa parte de la cultura, porque cuando vemos esos cambios culturales, si tenemos una generación de padres que dice la generación X sufrió mucho, tuvo muchas carencias, entonces un pensamiento clásico en la generación X es, yo le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve, pero se olvidan de sí darles a sus hijos también, no olvidarse de darles lo que sí les dieron sus padres, porque lo que los baby boomers dieron a la generación X fueron valores, la cultura del esfuerzo, acompañamiento, etcétera, etcétera, parte de lo que estaba mencionando Mike. Entonces, sí, dar una parte de lo que yo no tuve, si está en mis posibilidades, pero no dejar de lado los valores, la conexión, la comunicación, esa cultura del esfuerzo. Y muchos de las personas de esta generación de cristal, esta generación hiperestimulada, Mike lo mencionaba, el narcisismo, y parte del narcisismo se da ese narcisismo emocional por sentirse abandonados. Vivimos en una generación donde a lo mejor el poder económico ha decrecido tanto que ahora ambos, papá y mamá, trabajan y digo, lo hacen por darle lo mejor a sus hijos, pero gran parte del día esos niños se la pasan solos, se sienten abandonados, se sienten dejados de lado y son sobrecompensados. Sus papás les compran un montón de cosas, de tecnología, pero los hijos lo que quieren es ese tiempo de calidad y vamos en cosas de factores que se necesitan ahí para contrarrestar eso, ¿no? Comunicación con los hijos, tiempo de calidad, etcétera, etcétera. Ahora, Eduardo y Miguel, esto que estás mencionando ha sido una recomendación redundante, tiempo de calidad, no ser un padre que se deja sustituir por dinero, por objetos, pero en realidad porque el padre de familia no ha llegado a ese ejercicio y esa responsabilidad que tiene y se sigue redundando en precisamente el ausentismo, pero te voy a compensar con ya te dejo el coche, ya te dejo dinero. ¿Por qué creen que los padres de familia de esta generación no llega a ese punto? ¿Qué le impide llegar a ese punto? Algo que yo he escuchado frecuentemente en el consultorio, hablando de casos de personas, y es algo bastante frecuente, es los papás de la generación X que están creando a millennials. Los millennials, o lo que piensan los papás de la generación X de los millennials es, mi hijo lo sabe todo, porque entra a Wikipedia, porque ve videos en YouTube, porque ve tutoriales, entonces mi hijo lo sabe todo, tiene conocimiento tecnológico, sabe utilizar herramientas que yo no sé utilizar, sabe cosas que yo no sé, tiene conocimiento que yo no tengo, y en ese sentido, ¿qué le puedo dar? ¿Qué le puedo enseñar? Ya desde ahí el padre se desconectó y renunció a su labor educadora y a su labor acompañadora. Entonces, desde ahí el padre se desconecta de los hijos y por eso quiere compensarlo con cosas. Como no te puedo enseñar, porque todo lo sabes, como no te puedo enseñar a manejar cosas que yo sé manejar, entonces te compenso con cosas que tienen que ver con la tecnología y el andar por este mundo. Te regalo una tableta, te regalo una computadora, te regalo un celular, te dejo usar el carro, te doy facilidades porque hasta ahí yo considero que sea mi labor. Y entonces en el momento que el padre renuncia por miedo a no saberlo todo, a esa labor educadora, alguien más va a educar al hijo, alguien más se va a conectar con él, la cultura, los medios, los libros, las ideologías, etcétera, etcétera. Entonces pienso que parte de esa desconexión es la falta, el renunciar a esa responsabilidad como padres, de ser educadores y formadores de los hijos. Y muchas veces se transfiere esta responsabilidad a los colegios, a los grupos juveniles. ¿Cómo ves, Mike? Pues es que es una generación sin esa parte de herencia tan importante de la generación anterior que es sobre el modo de vida, ¿no? O sea, cómo hacer frente a la vida. Entonces sí, a lo mejor pueden conocer cosas a través de redes sociales, etcétera, pero no se saben mover por la vida. Y eso es
un pozo de sabiduría que solo tienen los padres. Eso no se lo pueden preguntar a Wikipedia, ¿no? Entonces, bueno, además, esa parte en el modus vivendi, pero en el tema del afecto, yo diría que ya es una generación, la anterior, una generación muchas veces falta de afecto. Entonces, cántaros vacíos de lo que están faltos no pueden dar a los demás. A veces simplemente los padres son los primeros que tienen que resolver sus conflictos internos, ¿no? Que ahí entonces entran en juego todo ese tema de no, la psicología no, solo te gastas el dinero, o es que Dios es el mejor psicólogo del mundo, también podría ser el mejor dentista, pero cuando te duele una muela vas al odontólogo, ¿no? Entonces dices, eso lo que manifiesta es la forma de afrontar los conflictos psicológicos. No tiene esa generación tanta facilidad para expresarlos, para compartirlos, y eso es algo esencial para poder reponerse de esos temas, que al final todos tenemos algún tipo de trauma emocional. O sea, hay que normalizar el concepto trauma, y empezar a buscar ayuda, pero no desde una perspectiva de solo van los locos al psicólogo, sino desde una perspectiva de yo voy al psicólogo para hacer higiene mental. Igual que voy al dentista para, en vez de ir a que me empasten una caries, bueno, voy a hacerme una higiene para prevenir, ¿no? Mientras más cosas trabajemos por adelantado, más prevendremos, porque después a veces simplemente acuden al psicólogo con situaciones que ya no tienen solución, que simplemente ya solo queda trabajar la aceptación. Pero qué pena, porque si hubiéramos trabajado antes, habrían, por ejemplo, relaciones que no estarían destruidas, matrimonios y familias que no estarían destruidos, y no veríamos el resultado también que tenemos entre los hijos, etcétera, ¿no? O sea, las cosas que no cuidas al final se destruyen. Cuidas el trabajo y vas a tener trabajo de por vida, claro que sí, pero hay otras cosas que si las dejas en segundo plano cuando deberían estar un poquito más arriba en el plano, pues a lo mejor en vez de, no sé, dar ciertas cosas a los hijos, hay algunos padres que tienen la posibilidad de decirles, pues venga, nos vamos a la nieve, ¿no? A esquiar o cualquier cosa. A lo mejor no puedes hacer esas cosas, a lo mejor no puedes salir de vacaciones. Pero si les das lo importante, que es el afecto, es el saberse mover en la vida, etcétera, los has equipado para la vida. Y eso es mucho más importante a veces que hasta, perdóname, Miguel, que hasta ir a la escuela, ¿no? O sea, eso no te lo enseñan en la escuela. Hay gente que no ha ido a la escuela de nuestros abuelos, pero oye, qué sabios que eran. Claro. Ahora van a la escuela, pero bueno, lo de la sabiduría es otro tema, ¿no? Así es. Ahora, yo creo que uno de los aspectos en los que los padres de familia nos ponemos a pensar con respecto al proceder de los hijos, su conducta, obviamente regresando a la generación de la cual estamos hablando, el suicidio, Mike y Eduardo, es una alternativa de manipulación, o qué tanto es real en la generación de cristal? Es muy real y las estadísticas son altísimas. Justamente hay un estudio que se hizo específicamente en Ciudad de México, en el tiempo del encierro de la pandemia. Entonces, si de por sí el porcentaje de suicidios era alto en esta generación, o sea, se está hablando de que el número de suicidios se duplicó entre los jóvenes de 12, entre las personas entre 12 y 35 años. Fue en el grupo de edad en donde se duplicó el número de suicidios durante el encierro, durante la pandemia, porque de por sí estamos viendo una generación que está desconectada, que se siente abandonada, que se siente sola, y pues tenemos que en el tiempo del encierro se perdió ese contacto humano, se perdió esa calidez. Entonces muchas personas, o sea, lo que yo decía, ya no aguantan un estímulo más, ya están sobresaturados. Entonces el encierro, ¿qué implicó? Aumentar el trastorno de estrés postraumático, la cantidad de estrés por estar encerrados, porque pues estamos diseñados para tener una disculpa en la naturaleza. Ajá.
Nos fuimos un poquito, no sé si yo o usted, de la señal. Nosotros ¿puede hemos estado repetir por lo aquí. último? ¿Perdón? Nosotros hemos estado por aquí, creo que Sí, se te ha ido un porque poquito la señal. Entonces sí te escucharon, Eduardo. ¿Por qué este aspecto del suicidio se manifiesta hoy más que en generaciones anteriores por esta causa de la hipersensibilidad? Sí, una parte es eso, y tenemos otros comportamientos autolesivos. Justamente en el congreso anterior, en el Congreso Internacional de la Asociación de Psicólogos Cristianos, hablamos de esto, de las autolesiones en esta nueva generación. Que hay gente que para evitar el dolor o para sentirse, o más bien para experimentar el dolor y sentirse conectados con algo, aunque sea con el dolor, empiezan por hacerse cortes en la piel y otro tipo de comportamientos que son como un paso, una antesala, que si se siguen multiplicando puede llevar a pensamientos de muerte, a pensamientos de suicidio, justamente para abstraerse del dolor emocional, abstraerse de toda esta serie de estímulos. Es multifactorial también. Hablar del suicidio hay mucha tela de donde cortar también. Y también tiene que ver con la cultura. O sea, finalmente el suicidio es la respuesta a dos factores, desesperanza y desesperación. Entonces, cuando falta la fe, hay desesperanza y hay desesperación. Entonces, en esta cultura que tenemos de todo se termina en la muerte, etcétera, pues finalmente algunos simplemente buscan la muerte ante esa desesperanza y desesperación. Es la única salida que nuestra cultura, obviamente totalmente agnóstica o atea, ofrece a nuestra sociedad. Es la única opción que se les ofrece. Y por eso estamos en esa cultura de ahora legalizar la eutanasia, etcétera. Es decir, pues ya cuando sientes que no tienes tu lugar en la sociedad, simplemente desaparece. Wow. Ahora, bueno, no sé si está bien plantearles la pregunta de esta manera. ¿Cuál es lo rescatable de la generación de cristal? ¿O cuáles son los aspectos positivos que pudiéramos observar en esta generación? El manejo de esos mismos estímulos. Si es una generación que está hiperestimulada, es una generación que se mueve como pez en el agua, como decimos, ante los estímulos. Sabe qué es lo que se siente estar estimulada. Entonces yo creo que de los aspectos positivos es eso cuando se aprenden a manejar. Entonces aquí, si es una generación que ha estado en el extremo de desconexión, de abandono, de hiperestimulación, es una generación que cuando aprende a regular eso, cuando aprende a conectarse, todo lo que nos puede enseñar. Nos puede enseñar lo que se siente estar desconectado, pero también nos puede enseñar cómo conectarnos. Y yo creo que vamos a ver una generación, la parte que puede conectarse con valores, con Dios, con la sociedad, con su familia, vamos a ver una generación que nos enseñe eso, cómo tener una mejor relación con Dios, cómo regularse mejor emocionalmente, cómo tener mejor contacto con la naturaleza. Y quizá en la siguiente generación, como dicen por ahí los pensadores, sea la vuelta de tuerca y podamos tener generaciones que valoren más el contacto con la naturaleza, que valoren más la conexión humana, que valoren más la conexión con Dios, conexión con el prójimo, conexión con lo real, conexión con la realidad, no tanto con la virtualidad. Personas que quieren instrucciones claras y no tan ambiguas y que rescaten lo mejor de esas ambas generaciones. Si antes había desconexión o ellos han vivido en esa parte desconectada, quizá podamos tener una generación que ahora va a valorar más eso, la parte intergeneracional, la parte de conexión. No sé, pienso yo que de mi lado, pienso que eso podríamos rescatar. Y a lo mejor también la creatividad. O sea, tienen tantos inputs que parte de la creatividad tiene que ver con la combinación de información, de ideas, de inputs. Entonces, pues esa parte, obviamente, yo creo que la tienen muy desarrollada, ¿no? Antes de entrar a la transmisión, yo les comentaba que había escuchado ya hace muchos, muchos años el concepto paz
Y yo me imaginé por un momento que las personas altamente sensibles pudieran ser parte ahora de esta generación de cristal, pero ¿quiénes son o por qué se les denominó a un grupo de personas altamente sensibles? Bueno, el término de PAS o de personas altamente sensibles fue popularizado a mediados de la década de los 90 por los psicólogos americanos Elaine y Arthur Aron para hacer referencia a un patrón temperamental. Pero debemos decir, igual que con el tema del TDAH, que es un, pues al final son conceptos que muchas veces son creados, ¿no? En el tema este del PAS es un tema creado, es un tema que no está basado en ciencia y que, bueno, las raíces teóricas que tienen son realmente escasas. Aparte de estos dos ponentes en los años 90, pues también había alguien por ahí en los años 70, un psicólogo que además era etólogo, pero bueno, son conceptos creados que a día de hoy además son utilizados como literatura divulgativa, etcétera. No creo que sea muy correcto crear este tipo de etiquetas porque en el momento que dice, ay, no, es que yo soy PAS, como diciendo, aguántame como soy, ¿no? Entonces, son personas que no estarán muy abiertas ni a la terapia ni al cambio, sino simplemente es, yo soy así, aguantadme como soy, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus dificultades también a nivel relacional y social este fenómeno de los PAS. Hay mucha rentabilidad mercantil en el asunto, hay muchos libros que han tocado el tema y más bien yo creo que la cosa va por ahí, igual que con el tema del TDAH, la cosa va más por el tema del lucro farmacéutico, aquí va más por el lucro literario. Se han escrito muchos libros y se siguen escribiendo muchos libros sobre el tema y la gente los compra, se sienten identificados y empiezan a etiquetarse y bueno. Ahora, bueno, estas características que se han mencionado, que han posicionado muy puntuales, podríamos considerar, Eduardo y Miguel, que la generación de cristal es la que más ha buscado, a diferencia de otras generaciones, el incluirse en todo este concepto de igualdad o ideología de género. ¿Cómo Pues yo ven? creo que ahí no es tanto que haya buscado involucrarse, sino que estamos hablando de toda una maquinaria de ingeniería social, estamos hablando de una agenda política que se ha incrustado y que ha coincidido justamente en esta generación. Es una agenda que ya tiene tiempo, que se va implementando de a poco en nuestras sociedades y justamente le ha tocado a esta generación de cristal recibir esos estímulos, entonces aceptar esos estímulos y presentárselos como opciones viables, presentárselos también como derechos, porque una de las partes que vemos de la intergeneracionalidad o de la parte donde se renunció es el transmitir responsabilidades. Los derechos y las responsabilidades, yo digo que siempre van de la mano. Si hay un derecho, hay junto a una responsabilidad. Y a esta generación, los padres simplemente, no todos, pero algunos les han puesto derechos. Tienes derecho a esto, tienes derecho a esto, otro, tienes derecho a esto, sin hacer eco de la parte de las responsabilidades. Entonces, lo que decía Mike, una persona altamente sensible, bueno, yo soy como soy y me tienes que aguantar. Es decir, tengo el derecho a ser como soy, a tratar a los demás como yo quiera, pero tú tienes la responsabilidad de aguantarme. Entonces yo me quedo con los derechos y aviento en otro lado las responsabilidades. Y parte de la ideología líquida y parte de todos los derechos sexuales y reproductivos, por eso hasta se llaman derechos, es quedarse con los derechos y dejarle la responsabilidad a alguien más, crecer sin esa parte complementaria, ¿no? De derechos con responsabilidades. No Y hay pensar en algo con el tema de las ideologías woke, ¿no? No solamente el tema de la ideología de género, sino el tema Black Lives Matter y cosas así, que es la conexión a través del victimismo. Por tanto, en una generación de cristal, que por tanto se siente víctima de todo y por todos,
pues ahora están en su salsa con este tipo de ideologías. Ahora, en términos un poquito más prácticos, vamos a suponer que yo, bueno, no suponer, yo soy de la generación X, pero tengo que llevar a mi hijo a consulta porque me lo han recomendado. ¿Qué me dirían ustedes como especialistas de la conducta humana? Yo como padre con hijos de la generación X, ¿qué es lo primero que le dirían, le recomendarían, le exhortarían a un padre de la generación X? Yo creo que una palabra clave es acompañamiento. Okay. Ahora que hay como más tecnología para hacer las cosas y que se pueden hacer atenciones en línea o intervenciones a distancia, eh, yo creo que es importante rescatar esa parte de la presencialidad. O sea, que el padre se haga presente y que acompañe a su hijo. En el caso de los niños, por ejemplo, y redundando en el tema del TDAH, yo pienso que una de las mejores o una de las estrategias que funcionan mejor es el hecho de que el padre se involucre ahí con el hijo. El padre tiene que hacer junto con el hijo ciertos ejercicios, el padre tiene que estar enseñando al hijo justamente tolerancia a la frustración, aumentar el tiempo de respuesta ante ciertos estímulos, etcétera, etcétera. Entonces, lo fácil sería dejar al chico con el terapeuta y que el terapeuta haga su trabajo. Pero en realidad lo que refleja cuando hay un problema, justamente es cuando surge el problema, cuando llevamos al niño al psicólogo, es ese problema en realidad no es un problema del niño, ese problema está evidenciando que hay algo que se puede mejorar en el seno de la familia. Ese problema está reflejando que la comunicación al interior de la familia se puede mejorar. Ese problema está reflejando que la conexión, que el tiempo de calidad, que todos esos factores que hacen a una familia sana se pueden mejorar. Y por eso están llevando al niño para que simplemente el terapeuta le diga al papá, pues sí, este niño está reflejando la realidad de su casa. No es yo que voy a hacer como terapeuta al acompañar, sino cómo vamos a hacer equipo para que también como padre de familia puedas estar presente en la vida de tu hijo, puedas estar presente de una forma de calidad, no solamente de presente y mente ausente, sino con todos los sentidos, una presencia radical, le llamo. Miguel Ángel, sí, yo llego también a tu consulta, aparte de esta recomendación muy importante que dice Eduardo, la presencia, hacerse presente, pasar el tiempo necesario con los hijos. ¿Qué otro factor crees que sea importante? Yo diría que dejar de etiquetar a los menores, porque en cuanto los etiquetamos los damos por perdidos, como si el cambio no fuera posible y transformamos los estados en condiciones. Entonces, en cuanto convertimos el estado en condición, ya no hay posibilidad de cambio para el menor. ¿Vale? Entonces, dejar de etiquetar a los menores. Siempre, yo diría que mejorar el ambiente de los más pequeños, porque pues a veces pensamos que, bueno, los niños no se enteran, los niños se sobreponen a todo, son ideas que circulan entre los padres, ¿no? Que, por ejemplo, si dos padres están discutiendo, pues el niño tiene 4 años, no se va a enterar. Pero la verdad es que sí se entera. La cuestión es que no es capaz de verbalizar los conflictos, pero sí que los experimenta y los expresa a su modo. ¿Vale? Entonces, mejorar el ambiente de los más pequeños, reducir, como decía Eduardo antes, a la mínima expresión el mundo de las pantallas. Los niños no necesitan pantallas, ¿vale? Entonces, que aprendan a jugar con lo que jugábamos antes, sin necesidad de pantallas, aunque a veces ellos puedan decir que no, que se van a sentir menos porque es que sus compañeros del colegio tienen WhatsApp y ya están en un grupo y ellos no tienen celular y no pueden estar en ese grupo de WhatsApp, ¿no?
Y bueno, tener claro siempre que los síntomas neurobiológicos no siempre son neurobiológicos, sino que en su mayoría son fruto del contexto. Entonces, entonar un poquito un mea culpa, cambiar hábitos familiares. A veces yo recuerdo un caso de un niño que me venía ya diagnosticado de TDAH y ya lo querían medicar, entonces los padres ahí se asustaron un poco y dijeron, vamos a buscar una segunda opinión. Y simplemente dimos unas pequeñas pautas, no muchas, y sobre todo implantamos lo que le llamé en ese momento tarde con papá y tarde con mamá. Cada 15 días era, o sea, cada 7 era con uno o con otro, ¿no? Y entonces cada 15 días se estaban viendo con uno o con otro, solamente el niño con papá o con mamá haciendo actividades, etcétera, y con atención plena, lo que antes comentábamos. Entonces, eso cambió absolutamente la expresión sintomatológica, porque la expresión sintomatológica no era fruto de un trastorno neurobiológico, sino que era fruto del contexto. Claro. Esa fue la conclusión y que desde un principio pudo haber sido la más obvia, ¿no? Uh-huh. Y bien lo decías, esta parte cultural. Pues miren, más o menos para ir cerrando, ¿cuáles serían las implicaciones entonces a largo plazo en la mentalidad de esta generación de cristal? ¿Cómo perciben ustedes a un joven de 25 años con todas estas características a largo plazo? Yo diría que si no se remedia a tiempo, con escasas habilidades para afrontar los retos que la vida conlleva. La vida no tiene que ser fácil, no lo es, no lo ha sido jamás para ninguna de las generaciones y no tiene por qué serlo ahora. Y después el tema de al desarrollarse ahora, yo diría que más que antes, trastornos de la personalidad, yo los estoy viendo mucho más presentes ahora que hace unos años. Habría que obtener nuevas estadísticas para ver si realmente los trastornos de personalidad siguen estando en el rango del 10% o ha aumentado, porque lo que es en consulta, ahora vemos muchos más. Y los trastornos de la personalidad tienen que ver con el desarrollo, por tanto, principalmente con el contexto ambiental, con la educación, etc. Hay un factor de riesgo a nivel de delincuencia asociado. El narcisismo, el histrionismo, el antisocialismo, tiene un factor de delincuencia asociado. Al aumentar los trastornos de personalidad, obviamente vamos a ver también un aumento en la delincuencia. Sin que todos obviamente vayan a ser o terminen siendo delincuentes. Tampoco no estoy diciendo eso, pero sí que vamos a ver un aumento. Y ya estamos en cifras bastante alarmantes en algunos países como México, como España, ya no tanto con el tema de la delincuencia organizada, pero sí con el tema de los abusos sexuales en manada, cosas así que son muy escandalosos. Y estamos viendo el aumento por algo. Es que los trastornos de personalidad tienen que ver, repito, con la educación infantil. Entonces, al estar tan débil la educación en el entorno del hogar, vamos a ver cada vez más cómo eso tiene una repercusión a nivel social. Antes comentábamos el tema del trabajo, etcétera, pero también el tema de la delincuencia. No van a saber cómo afrontar su día a día y se van a expresar con ira y con agresividad, porque la ira y la agresividad es el fruto de la frustración, como no son tolerantes a la frustración, y de hecho eso lo dice la psicología social, la teoría de frustración-agresividad. Entonces vamos a ver más agresividad, vamos a ver más delincuencia. Sí, yo creo que también vamos a ver ahí una generación o unas personas intolerantes, aunque se dicen inclusivas, aunque se dicen tolerantes, realmente en el fondo va a haber una falta de esa tolerancia a las diferencias o al otro, ¿no? Entonces, justamente por esa parte de la frustración que mencionaba Miguel, y yo creo que vamos a tener también jóvenes con trastornos o distorsiones cognitivas, distorsiones de la realidad, que creen que lo que sienten porque es un estímulo, esa es su realidad.
Yo me siento frustrado y esa es la realidad del mundo. El mundo está frustrado. Yo me siento triste y esa es la realidad del mundo. Entonces, queriendo imponer su punto de vista y victimizándose, como también mencionaba hace rato Miguel. Así como han mencionado que el factor importante al interior de la familia es la presencia de los padres, una o dos recomendaciones como expertos en la conducta humana, comportamiento humano, las escuelas en la altamente estimulada. No sé si se escuchó lo que pregunté. Creo que has dicho que ¿Se qué cortó hace, ¿no? la pregunta? la escuela con una generación tan hiperestimulada, ¿no? Sí, ¿qué es lo que ustedes creen que le corresponde a una institución educativa? Porque pues no somos los papás, pero ¿qué le puede corresponder en algún momento a la escuela? Yo diría ahí que para compensar toda esa parte son criterios aplicados a cualquier caso de TDAH. O sea, en cada clase, antes de empezar, estos son los objetivos, vamos a dedicar tanto tiempo, como que pautarles mucho las cosas para que sepan qué esperar y qué se espera de ellos en cada clase, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Y obviamente hacerlo más como dosis o píldoras, ya no estamos, o las nuevas generaciones no están preparadas para las grandes disertaciones magistrales, ¿no? Que se hacían hace unos años. Sí, justamente la dosificación de los contenidos, porque los jóvenes o esta generación está acostumbrada a cada vez cosas más cortas, entonces necesitamos adaptar el sistema de enseñanza a eso. Y como decía Miguel Ángel, las instrucciones claras, la información dosificada. Y yo creo que si en algo se pudiera enseñar, porque la escuela también pueden enseñar esa parte, algunas estrategias de regulación emocional, eso sería fabuloso, que los niños puedan aprender por lo menos lo básico de respiración, lo básico de relajación, eso les va a ayudar para también en el día a día poder hacer como más sencillo, más fácil el aprendizaje. Y añadiendo Okay. un puntito, si me permites, yo creo que Sí. lo esencial a día de hoy de la educación es enseñar a amar el saber. O sea, toda la información está al alcance, no toda es correcta, además. O sea, que hay que saber discernir muy bien la información a la que tenemos acceso, pero amar el saber es algo que puede motivar al alumno a estar en pleno rendimiento. O sea, todos recordamos ciertos profesores de nuestra historia académica que a pesar de a lo mejor habernos enseñado alguna disciplina que era complicada para nosotros, el hecho de que amaran esa materia ha hecho que los alumnos amen esa materia, ¿no? Recuerdo mi profesor de latín, que dirías, madre mía, o sea, latín, mejor verlo de lejos, ¿no? Pero amaba tanto la cultura romana, etcétera, que transmitía ese amor, ¿no? Por todo eso, mi profesor de filosofía y ética, etcétera, en la secundaria, amaba tanto eso que cuando yo llegué a la prepa, al bachillerato, pues de filosofía yo ya sabía que era el sofismo o que eran muchas otras cosas, ¿no? Que decía la profesora, ¿y tú cómo lo sabes, no? Porque no toca filosofía hasta nivel de preparatoria. Pues que te enseñan a amar el saber, ¿no? Y el saber va más allá del conocer contenidos. O sea, y enseñarles esa diferencia. O sea, tú puedes saber un contenido, pero saber cómo aplicarlo, saber cómo traerlo a tu día a día, ese es un nivel del aprendizaje que no muchos profesores están preparados para transmitir, porque también hemos vivido todos enseñanzas, por ejemplo, de matemáticas, te enseñan trigonometría y el alumno dice, ¿y esto para qué me sirve? Y el profesor no es capaz de decirle para qué le sirve. Entonces, al no ver,
esa utilidad no va a amar ese saber, ¿no? O le enseña las derivadas, integrales y dices, ¿y esto para qué, no? Entonces, pues amar el saber es aparte, yo creo, de la tarea que tienen hoy los profesores. Bueno, lo han tenido siempre, ¿no? Pero hoy más que nunca, ya que el conocimiento como tal ya está a disposición, pero amar el saber va más allá y lo que es la aplicabilidad del saber. Sí, Eduardo, ¿alguna opinión acerca de este punto? Sí, mientras Miguel Ángel estaba platicando, también estaba recordando, ¿no? Que yo terminé estudiando química justo por mi profesor de química en la secundaria. Entonces, quizá yo quería estudiar otra cosa, pero eso me hizo amar las materias justamente por la calidez, por el saber y por la pasión por transmitir ese conocimiento de mis profesores, ¿no? Yo creo que uno puede recordar esa parte. Entonces, si uno puede recordar a los profesores, yo creo que, imagínate, el recordar esas cosas apasionadas de los profesores, recordar cosas apasionadas de los pastores, de los coaches, de los padres. Yo creo que eso nos haría como dar un giro a nuestros intereses y a las cosas por las cuales nosotros también nos apasionamos como personas. Ahora, esto me está llevando a pensar en algo que a veces los jóvenes, adolescentes tienen cierto temor que los padres tengan expectativas sobre de ellos. ¿Cómo sería correcto a una generación con todas estas características que ya hemos profundizado? Se nos fue Eduardo. Si me permites hacer la pregunta, Miguel, la expectativa, ¿cómo establecer la expectativa a una generación narcisista? Es complicado porque si se creen capitanes generales, no creen que tengan que superarse, ¿no? Pero bueno, transmitiendo siempre una línea de realidad a los menores, yo creo que es importante enseñarles que tienen que desarrollar sus habilidades, encontrar cuáles son sus dones, sus habilidades, desarrollarlas al máximo. Y no pensar que ya lo tienen hecho todo porque tienen esa habilidad. O sea, esa habilidad simplemente te permite adquirir un nivel más, pero no, aunque sea algo natural, no es algo que sea suficiente, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrarnos con una persona empática, pero una persona empática de por sí no va a poder saber gestionarse como, por ejemplo, un psicólogo. Entonces, la cuestión es llevar esas cualidades, esos puntos fuertes, esos dones que cada uno tiene al máximo, ¿no? Y también, a la vez que se aterriza esa cuestión, ¿no? Porque tus habilidades las puedes aplicar a lo mejor en varias materias, pero la cuestión es encontrar una materia donde realmente te puedas desarrollar de una forma viable en nuestra sociedad. O sea, por ejemplo, hace que a lo mejor, no sé, en la Edad Media un futbolista pues no iba a tener un gran futuro, ¿no? Entonces, pero a lo mejor tenía otra vía de salida, de escape para sus habilidades. Entonces, la cuestión es encontrar en este tiempo qué vía de desarrollo tienen tus habilidades ahora para poder sacarle el mayor jugo y para poder tener éxito en tu vida, poder tener también los instrumentos necesarios para poder formar a lo mejor una familia, poder mantener tu familia, etcétera, ¿no? Porque no... Siempre se ha dicho, ¿no? Por ejemplo, la gente que se dedica a las artes escénicas o a la música, como que eso no tiene mucho futuro. Es cierto, no tiene mucho futuro para la gran mayoría, solamente una minoría tiene éxito dentro de ese rubro, ¿no? Entonces, bueno, intentar que se aplique de una forma específica a este tiempo esas habilidades de forma que pueda garantizarse con mayor probabilidad tener ese éxito. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo fui al conservatorio y tal, y cuando estaba en la prepa, en bachillerato, pues me pregunté, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me dedico a la música, que ya llevaba muchos años en conservatorio, o a otra cosa? Y ahí mis padres fueron bastante
sabios en decirme, a ver, de la música, cuidado, no todo el mundo vive de eso, así que tienes que formarte en otra materia, tener otra vía de escape y, bueno, pues igualmente si se diera lo otro, pues ya tienes otra vía de escape, ¿no? O sea, al final es encontrar esa vía de éxito para la generación de ahora con respecto a las posibilidades que existan, ¿no? Creo que se congeló un poquito antes. Ok, pues tengo todavía, perdón por las intermitencias, espero que cada vez que se haya pausado, sí se haya llegado a captar las ideas que nos han compartido Mike Alcarre y Eduardo. Quisiera concluir con una pregunta que no es una pregunta en un concepto definitiva para cerrar este tema, porque pues tenemos mucha tela donde cortar. Pero me viene también a la mente, Eduardo y Miguel, ¿será posible erradicar el narcisismo en la generación de cristal en algún aspecto? ¿Qué opinan? Pues si te digo lo que dice la ciencia, a ver, no existen ahora métodos por el momento para tratar de forma eficaz los trastornos de personalidad. Al menos a un nivel psicoterapéutico, a un nivel farmacológico, pues se le prescriben antidepresivos para que se encuentren mejor, menos irritables, en algunos casos antipsicóticos o cosas semejantes, ¿no? Pero a nivel psicoterapéutico, que es lo que nos ocupa a nosotros, a Eduardo y a mí a nivel profesional, pues no existen muchas herramientas para trabajar ese aspecto, ¿no? No sé si coincide ahí Eduardo o no. Sí, justamente estaba pensando en eso. ¿Qué opinas, Eduardo? A nivel clínico lo que se dice, o sea, es muy difícil que una persona con rasgos narcisistas o con un trastorno de personalidad de tipo narcisista pueda superarlo solo por un método psicoterapéutico. Entonces es lo que nos dice la ciencia, lo que nos dice la academia, ¿no? Entonces yo creo que ahí depende, o sea, yo creo que estamos hablando como generación y no diría que esta generación es una generación narcisista, sino más bien que en algunas personas los estímulos, la cultura, la sociedad, el ambiente va a llevar a que desarrollen algunos rasgos de narcisismo. Yo creo que algunas personas que pueden estar conectados, entonces yo hago mucho énfasis en esa parte, la parte de la conexión, porque la desconexión nos lleva a adicciones, nos lleva a engancharnos, nos lleva a sentirnos abandonados, a tener diferentes tipos de trastornos y querer satisfacer esas necesidades legítimas con satisfactores que no son para nada saludables. Entonces, más bien yo diría la parte de la conexión. O sea, si tenemos personas ahí que logran conectarse con otras personas, con los padres, con los abuelos, con los tíos, si tenemos ahí personas que logran conectarse con sus pares, si tenemos personas que logran conectarse con el conocimiento, que logran conectarse con las herramientas de autorregulación para conectarse y estar presentes con sus emociones, y que son padres que les enseñan a sus hijos todo eso, claro que tenemos futuro, no para corregir, sino más bien para prevenir y no desarrollar esos rasgos de narcisismo o trastornos de la conducta. Yo más bien me iría por eso, por la parte preventiva. Ok, pues les agradezco muchísimo el tiempo que hemos compartido y pues es obvio que es un tema, como lo he mencionado, tan amplio y yo les quiero pedir y comprometerlos a vernos en un par de semanas más para poder continuar y profundizar un poquito más con este tema. Pero antes de despedirnos, quisiera que nos compartieran, ustedes tienen dos eventos, bueno, entre los dos tienen un evento en puerta y hay un webinar
también. ¿Nos puedes hablar un poquito, Mike, del webinar que tienes en puerta? Bueno, tenemos un webinar en el que participamos Eduardo Cadena aquí presente y un servidor. Se llama Escribir para comunicar. Tendrá lugar el próximo 30 de septiembre. Y bueno, pues tanto Eduardo como yo hemos tenido la ocasión de poder escribir alguna cosilla, Eduardo más que yo en ese sentido. Y pues vamos a dar ciertos tips, ciertos consejos para saber por dónde empezar, ¿no? Porque a veces hay las ganas de comunicar y hay la idea que queremos comunicar, pero no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Para poder escribir un libro, o hay gente que dice, pues yo quiero escribir un blog, pero tampoco no sabe ni siquiera igualmente cómo estructurarse, por dónde empezar, hacia dónde llegar, cómo llegar a término de la idea. A veces tenemos el germen de la idea, pero no tenemos la capacidad, sin una mínima directiva, de cómo aterrizarla, cómo llegar hasta ahí. Entonces, pues vamos a estar dando algunos consejos de la experiencia propia, ¿no? En cuanto al tema de escribir tanto libros como, bueno, en mi caso, artículos científicos. O sea, al final los consejos son los mismos, sin importar el texto que estemos desarrollando, ¿no? Sí, ahí en este evento lo interesante es que, y bueno, el segundo, como... Adelante. Sí, digo que lo interesante de este evento es que, bueno, va a estar Miguel Ángel como comunicador, vamos a tener a una editora, entonces yo voy a estar ahí presente como escritor, entonces vamos a tener una interacción interesante, bonita, espero, productiva para la gente que pueda asistir. Y lo mejor de todo es que pues es gratuito, creo que ahí hay que registrarse, hay un enlace para poder registrarse, pero simplemente es eso, con fines de registro. En Bit, con B de Barcelona, bit.ly/webinar escribir. Ahí es donde se pueden inscribir para el webinar. Ok, ahí lo pueden ver ustedes también en Comunidad Creativa Educación Libre, ahí lo hemos posteado. Y también vas a ofrecer un taller, Mike. Un taller, me estás hablando de la actividad con República Dominicana. Sí, no me sé parece si es eso, sí. ¿eh? ¿Es así? Ok. Pues entonces es el 7 de octubre y es una conferencia magistral sobre el tema de salud mental y fe. Entonces, para inscribirse, como hay que escribir a un teléfono en concreto, etcétera, pues simplemente se pueden poner en contacto conmigo por cualquiera de los medios. Me pueden buscar como Miguel Ángel Alcarria por internet, seguro me encuentran por algún lado. Y si no, en elfuturesdelosvalientes.com. Y ahí pues me escriben, tienen acceso para enviarme un correo electrónico y entonces les doy la información necesaria para poder inscribirse en esta actividad que están organizando desde República Dominicana. Ok, y pues sigamos escuchando a Miguel Ángel Alcarria los miércoles en la psicoteca. Todavía, a ver, estamos de vacaciones, pero volvemos a emisión el próximo, espérate que lo confirme, el próximo 27 de septiembre. Ahí volvemos otra vez con la psicoteca en La Voz de César Vidal. Okay, los miércoles, ¿verdad? Sí, Dios mediante. Ok, pues muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias, Mike, por considerar a Comunidad Creativa y poder platicar con ustedes. Y pues muchísimas gracias, amigos, una vez más habiéndose conectado con nosotros en Cuernavaca, Morelos. No sé si algunas últimas palabras de despedirse. Muchas gracias, nos vemos. ¿Algo que quieran comentar finalmente? Pues agradecer por la invitación, siempre es un placer estar por aquí, intercambiar ideas. Yo espero que también sea interesante para los oyentes, responder también las preguntas. Pues saludos a ambos y bueno, que Dios los bendiga.
Lo mismo digo, muy agradecido porque hayáis contado conmigo en esta charla. Siempre me gusta debatir de diferentes temas y nada, que pues también agradecidos con los mensajes, ¿no? que algunos oyentes también han estado escribiendo por ahí, y siempre es un placer pues estar contigo, Miguel, en Comunidad Creativa. Muchísimas gracias, Eduardo. Te dejo la tarea de que le expliques a Mike qué es eso de Jarrito de Guadalajara. Lo he buscado mientras estábamos hablando, lo he buscado. Entonces ya. Ya puedes dormir tranquilo. Ajá. Yo me imaginé, lo único que puede identificar es Guadalajara, porque pues también hay una provincia española, ¿no? Con el mismo nombre. Bueno, pues muchísimas gracias. Acompáñenos en la próxima emisión en Comunidad Creativa de Educación Libre, la primera asociación civil en Morelos que impulsa la educación libre y alternativa. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.